¿Qué tal? Muy buenas tardes. El mundo y el plebiscito. Ya a pocos días del plebiscito, 6 días, vamos a conversar sobre las posibles reacciones en el mundo frente a un eventual triunfo de la opción sí o de la opción no. Para eso hemos invitado a importantes figuras de la ciencia política de este país. Don Óscar Godoy es el director del Instituto de Ciencia Política de la Universidad Católica. Don Gustavo Cuevas es el director del Instituto de Ciencia Política de la Universidad de Chile, y don Heraldo Muñoz, cientista político, miembro de algunos de los partidos que forman la coalición por el no. Les agradezco mucho que estén con nosotros. Nos hemos mezclado durante los últimos días en conversaciones sobre lo que va a pasar en el país. Ya todos tenemos más o menos hecha nuestra decisión, posiblemente, algunos hay todavía indecisos. Tenemos más o menos claro lo que significa una opción o la otra, pero bueno, ¿qué pasa en el extranjero? Si gana el sí o gana el no. ¿Cuál va a ser la reacción de los gobiernos amigos y de los gobiernos que no son tan amigos del actual régimen? Concretamente, quisiera preguntarle a Óscar su opinión respecto a esta materia. Bueno, yo tengo la impresión de que por de pronto la opinión pública internacional está muy atenta a este plebiscito. Se considera un hecho histórico, se considera que la extinción del régimen autoritario y el paso a la democracia en Chile es algo que le concierne o que preocupa a gran parte de la opinión pública internacional. Nosotros hemos visto a través de la prensa cómo en España ha habido foros y hay una intensa preocupación, cómo la prensa internacional en general está cubriendo este gran evento del próximo miércoles. En consecuencia, lo primero que hay que observar con atención, digamos, es cómo a su vez nos observan con extraordinaria atención. Sí, al parecer ha sido titular de primera página, está haciendo casi todos los diarios. Sí, casi todos los diarios, exactamente. Ya, a varios días todavía. A varios días. Y eso me parece muy relevante. Me parece que nuestro país siempre ha suscitado una gran atención internacional por la novedad de sus fórmulas políticas, por la presentación, digamos, de soluciones que han sido muchas veces sorprendentes en el contexto latinoamericano. En ese sentido, hay como, yo diría, un leve sentido de orgullo nuestro de vernos, me parece a mí, visitados por tanta gente, que viene a ver lo que pasa, y no viene en general, y así hay que interpretarlo, a intervenir, sino a saber qué pasa en un momento que es trascendental para nuestro país. No querría extenderme, digamos, comentando cuáles vendrían a ser las reacciones de la opinión pública internacional o de los gobiernos, pero básicamente yo diría que la expectación es en función de que verdaderamente el plebiscito signifique un vuelco fundamental hacia la democracia, hacia el reinicio de las instituciones democráticas, los estilos de vida, las conductas democráticas. Es decir, un cambio sustancial, digamos, de régimen. Bien, Gustavo. Yo comparto con Óscar Godoy la apreciación de que el plebiscito ha concitado el interés mundial. Parece que como pocos eventos internacionales, aparentemente, incluso lo escuché ayer en algún canal de televisión, que en España es el evento extranjero que más ha interesado a la opinión pública de tal país de los que han ocurrido de aquí a 50 años, digamos. Así que evidentemente despierta mucho interés. Yo personalmente estimo que el plebiscito es apreciado desde el exterior detrás de una cortina de humo, que oculta sus verdaderos contornos y los objetivos del proceso institucional chileno. Cortina de humo que está compuesta de tanta tergiversación, de algunas campañas que políticos nuestros han hecho en el exterior para deformar el proceso, de cierta ignorancia, del hecho de que Chile está muy lejano de otros países y en consecuencia se le conoce poco en su propia idiosincrasia y en su evolución política. Y por último, de ciertos juicios a priori que tienen los políticos extranjeros y los gobiernos extranjeros sobre el carácter del proceso chileno. De modo tal que yo pienso que la mayor ventaja que eventualmente se va a obtener de la realización del plebiscito, cualquiera sea el resultado, es que el mundo externo, por lo menos el mundo honesto externo, siempre hay una parte o sectores que no actúan con honestidad, se van a dar cuenta que se cumplió con una transición institucionalizada, que se cumplieron los plazos constitucionales y que el país, en definitiva, hizo un proceso electoral y consolidó un régimen democrático.
Podemos nosotros criticar el tipo de democracia que contiene esta Constitución, pero nadie va a poder desconocer que un gobierno militar que tuvo la suma del poder político en Chile, atendía las circunstancias en que asumió el poder el año 1973, ha hecho abandono progresivo y real de sus poderes hasta en definitiva consolidar un tránsito a la democracia. Yo creo que eso es importante. Y finalmente una idea adicional para que conversemos el punto. En el evento que triunfara el sí, si gana el sí, se dice que se va a empeorar la situación internacional chilena, puesto que los gobiernos en general estarían muy hostiles al régimen de la Constitución y a la persona del presidente Pinochet, electo en este caso. Yo creo que no. Yo creo que esta cortina de humo llevó al país y a su gobierno a una situación límite, de la cual ya no puede caer más, digamos, en términos de imagen. Yo creo que si ganara el sí, evidentemente va a mejorar la imagen del país, va a ser aceptado su régimen progresivamente, lo que va a ser muy ayudado por una consolidación real, que lo reconocen todos los sectores del aparato productivo y de la economía del país. Porque, entre paréntesis, en este mundo tan pragmático, en que los socialistas quieren hacerse capitalistas y los capitalistas no quieren abandonar su capitalismo, importa mucho la solidez económica de los pueblos, importa mucho cuánto producen y hacia dónde venden los pueblos. Yo creo que ese es el gran aval que tendría un eventual triunfo del sí en términos de favorecer una mejoría de la imagen del gobierno. Ese es mi punto de vista personal. Gerardo. Bueno, yo coincido en que efectivamente hoy hay un gran interés internacional en Chile, sin duda. Yo creo que se ve que este es un momento histórico en que se puede avanzar a la democracia o también por el otro lado pudiera haber estancamiento y mayor polarización en el país. Ahora, habiendo este interés que es inédito, porque aquí están en Chile hoy día corresponsales de prensa de todos los más variados países, van a venir observadores de Estados Unidos, de Europa, de América Latina. Eso refleja el interés y el hito político como se ve este plebiscito. Sin embargo, yo creo que hay claridad en el exterior. Yo creo que no se percibe una cortina de humo y que hay mucha claridad sobre lo que ha sucedido en Chile y lo que puede suceder. Las embajadas que están aquí informan directamente, la prensa informa directamente, se sabe lo que ocurre. Yo creo que distorsión no hay. Pueden haber visiones más o menos ideologizadas y eso ocurre en las relaciones internacionales de forma habitual. Pero creo yo que la mayoría del mundo se da cuenta de que este es un gobierno autoritario, que no avanza a la democracia y que el plebiscito es una oportunidad para que de una manera política, relativamente pacífica, como ha sido la tradición del pasado de Chile, se pueda empezar a avanzar en un camino distinto. Particularmente si triunfa el no, porque eso es lo que yo creo que efectivamente abre la posibilidad de un tránsito a la democracia. Yo no creo que el triunfo del sí abre el camino a la democracia, porque ahí tengo una discrepancia con Gustavo respecto a la Constitución, pero eso es otro tema. Claro. Yo quisiera ir a otro punto. ¿Cómo son vistos los resultados? Yo creo que hay que poner un punto fundamental. El resultado se verá en función de cómo ocurrió el plebiscito, en qué contexto, cuáles fueron las garantías, cuáles fueron los niveles de intimidación o no, cuáles fueron los niveles de acceso a la oposición a reglas más o menos igualitarias, y eso es una evaluación que tendrán que hacer los chilenos y también tendrán que hacer en forma subjetiva los observadores internacionales. Entonces va a depender mucho de lo que hagan o no hagan los chilenos. Si los chilenos en general dicen este plebiscito no ha carecido de las suficientes garantías, es decir, se lograron ciertas cosas, como por ejemplo un número determinado de registrados en los registros electorales, 7,5 millones, inédito en la historia de Chile, muy importante. Se obtuvo un cierto acceso a la televisión, 15 minutos, en una hora que no es la mejor, pero 15 minutos. Se levantaron los estados de excepción. Esos son algunos de los elementos que pueden hacer una evaluación positiva. Pero por otro lado, el exilio. Pero por otro lado también está el aspecto sustantivo. ¿Qué ha significado el levantamiento de los estados de excepción? Resulta que hoy día la oposición no puede reunirse en el Parque O'Higgins, se le deniega el acceso al Parque O'Higgins, cuando antes, cuando existían los estados de excepción, se podía reunir en forma casi habitual. Hubo 3 oportunidades. Entonces hay un elemento de contenido que se va a tener que evaluar. Preguntan a los propietarios colindantes al Parque O'Higgins por qué se ha negado el Parque O'Higgins. ¿En qué situación han quedado esas propiedades después de las constituciones, fue autorizado, entre comillas, pacíficas de la oposición? Fue autorizado 3 veces. Y en un caso concreto, yo conozco casos de afectados. Daño fue reparado por la oposición y eso se vio y se firmó. Entonces yo creo que aquí hay una cuestión de reglas y acceso a las condiciones en que se enfrenta el plebiscito. Y eso va a ser un elemento entonces que se evaluará afuera. Entonces por eso, a priori,
creo que no se puede hacer. Antes de ir al tema internacional, porque nos estamos apartando un rato, quisiera volver al tema internacional mismo, lo que no quita que después volvamos al tema que estamos discutiendo. ¿Ustedes creen que las garantías que se han otorgado a la oposición son, digamos, suficientes, menos que suficientes, regulares? ¿Cómo las calificarían Mira, en pocas palabras? Yo las calificaría como las necesarias, pero no las suficientes. Era muy difícil que se diesen las condiciones suficientes, puesto que son 14 años de régimen autoritario y en consecuencia las facilidades formales, los 15 minutos, etcétera, son muy importantes, pero digamos que son como muy precipitados o muy de última hora. Y eso evidentemente que le resta una ecuanimidad, digamos, básica al proceso mismo. Pero yo creo, digamos, que no era posible que fuera de otra manera. No era posible que fuera de otra manera porque el régimen no lo quiso así, y el régimen ha sido durante 14 años prácticamente omnipotente. Sin embargo, dado estas condiciones, digamos, formales en que se va a realizar el plebiscito, creo que de una manera realmente prodigiosa y fundamentalmente a causa de la televisión, se ha producido prácticamente en 3 semanas una real liberación de las personas para poder votar libremente. Es decir, una extinción de ciertos mecanismos muy sutiles de persuasión y de miedo se han venido abajo, se han desplomado. Y eso, digamos, se debe fundamentalmente al poder prodigioso de la tecnología, que ha podido transmitirle a la opinión pública ciertos mensajes que demuestran fundamentalmente que la democracia realmente va a venir y que las dos opciones, una involucra el sí un proceso más lento, digamos, con cierto peso, con cierta, digamos, impedimentos fundados básicamente en la persona del presidente, que es una persona autoritaria y que le imprime un carácter al régimen, y que en otro caso el proceso va a ser más fluido y más rápido. Me parece, digamos, que la percepción de esta doble percepción le resulta clara al país, y que más allá, digamos, de la propaganda, digamos, y de la exacerbación de la propaganda, de mostrar imágenes, digamos, que son tremendamente violentas de uno y otro lado, el país moderado se ha dado cuenta de que las cosas pueden ir a través del marco constitucional, de que tanto el sí como el no están ofreciendo alternativas viables, pacíficas y reales de ir hacia la democracia, con distintos ritmos, con distinta velocidad. Gustavo, por favor. Bueno, yo en algunos puntos discrepo de Óscar en esta materia. Yo creo que se han otorgado muy buenas garantías para la realización del plebiscito, considerando lo que el plebiscito es. El plebiscito es una consulta que se le hace al electorado, no a los partidos políticos, al electorado, para que el electorado, en el secreto de su conciencia y atendida a las condiciones en que se realiza esta consulta, resuelva sobre dos opciones que se le plantean en este momento, la opción sí y la opción no. Como hacía notar Heraldo, tenemos 7,5 millones de inscritos porque el gobierno ha creado los instrumentos jurídicos, ha proporcionado el servicio electoral e incluso ha estimulado la inscripción de estos 7,5 millones de chilenos. Siendo muy justo y honesto y con buena memoria, hay que recordar que hasta hace 2 años atrás la oposición le negaba toda legitimidad a las leyes dictadas en virtud de la Constitución y a la propia Constitución. Entonces, si no hubiéramos mantenido este criterio opositor, hoy no tendríamos registros electorales, hoy no tendríamos servicio electoral y hoy no tendríamos plebiscito porque no habría inscrito para realizar el plebiscito. Entonces, desde ese punto de vista, el destinatario de esta consulta, que no son los partidos, sino que el pueblo, la diferencia entre una lucha parlamentaria entre partidos y un plebiscito, que es una consulta al elector como tal, independientemente de su filiación política. En ese sentido están dadas todas las condiciones. ¿Estarías de acuerdo? Incluso, perdón, déjame terminar la idea. Incluso todas lo más breve posible. Breve, voy a terminar una idea. Una chiquitita idea. Incluso aquellas que ha solicitado sectores respetables de opinión, como son los sectores de la Iglesia Católica. Hay registros, hay controles, hay un sistema electoral
y de votaciones y de escrutinios que los expertos extranjeros, los que tanto caso le hacen ciertos sectores políticos, han considerado como confiable y moderno. De modo tal que desde ese punto de vista hay garantía. Y por último, respecto a los partidos políticos, que son uno de los factores o elementos más en este proceso. No es el único, vuelvo a insistir. Los plebiscitos no es una consulta a los partidos, sino que al elector. Bueno, los partidos que se han inscrito, los que finalmente terminaron reconociendo que la legislación hay que acatarla y han cumplido ella, van a tener apoderados las mesas, van a poder actuar. Se da la curiosidad, Bernardo, digo no curiosidad, el hecho, que hay que hacer notar, que va a haber mucho más apoderados de oposición que del sector afín al gobierno en las mesas receptoras, porque hay muchos más partidos de oposición. Y eso yo creo que la opinión pública debe valorarlo, porque significa otorgar garantías reales para el plebiscito. Heraldo, yo le voy a pedir una respuesta muy breve suya, perdón, para entrar al tema mismo del almorzando de porque si no vamos a terminar... Yo quería hacer una consulta breve, o más bien una reflexión, que quiera simplemente decir, ¿acaso Gustavo aceptaría, si él fuese oposición, estas mismas condiciones en el fondo, como se están dando realmente? Yo creo que esa es una pregunta que tenemos que hacernos, cada uno de nosotros, porque si vamos a construir un sistema democrático en el futuro, las reglas tienen que ser aceptables, estando nosotros en el gobierno o en la oposición. Y es una reflexión que tenemos que hacernos hoy y no mañana. Entonces, ese es un punto que yo quería ponerlo en la mesa, pasando entonces a los temas que tú querías. Perfecto. El tema del almorzando, como sabemos, era el mundo y el plebiscito. Nos quedamos en Chile, Volvamos en Chile. Volvamos al mundo. Así que yo quisiera saber concretamente, por ejemplo, qué ocurriría con la relación con Estados Unidos. ¿Qué ha estado pasando durante estos 15 años y qué podría pasar si triunfa el sí o el no? Y otro país importante me parece la Unión Soviética, las dos superpotencias. Concretamente, Oscar, por favor. Bueno, yo diría básicamente que las relaciones respecto del régimen autoritario y de la transición a la democracia han pasado desde el punto de vista de Estados Unidos y de la administración republicana, las dos administraciones de Reagan, por dos grandes fases. Una, la de la diplomacia secreta, donde, de acuerdo a lo que se sabe hasta el momento, el Departamento de Estado y el presidente de Estados Unidos siempre buscaron inducir o aconsejar a nuestro gobierno a acelerar el proceso de transición, puesto que incluso la Constitución del 80 lo permitía. Es decir, si el régimen hubiese querido, toda la legislación que hoy día está rigiendo el plebiscito y el proceso mismo de transición o de cambio, digamos, de régimen, se podía haber acelerado perfectamente. Es decir, la ley de partidos políticos pudo haber estado, digamos, en el año 80, 81 o 82, ¿verdad? El término del exilio pudo haber ocurrido, digamos, hace unos años atrás, etcétera, ¿verdad? Es decir, todas estas medidas que han ocurrido todas en el plazo de 30 o 45 días y que significan soluciones de último momento, de la inminencia, digamos, del plebiscito, pudieron haberse hecho en forma más espaciada y en forma que le hubiesen dado más garantías a todo el país para construir un verdadero consenso nacional. Yo creo que en eso la historia en el futuro va a demostrar que Estados Unidos tuvo una conducta leal y coincidente con el carácter democrático de su propio régimen. Y enseguida la diplomacia americana hizo explícito esto, y esto se ha visto confirmado, en fin, por la sucesión de declaraciones públicas de esperanza, aspiración, etcétera, a que el régimen, digamos, no solamente cree las condiciones necesarias para que el plebiscito fuera libre, sino que realmente, una vez ocurrido el plebiscito y ganare quien ganare, el régimen realmente se consolide el sistema democrático. En consecuencia, veo, digamos, que la administración republicana ha tenido una conducta bastante moderada, muy prudente, de invitar de inducir como lo ha hecho en el resto de América Latina, y de cooperar, como hemos visto, con los distintos países en los cuales se produce la transición. Ante un resultado u otro. Ahora, ante un resultado u otro, creo que si la administración republicana gana nuevamente, es decir, si Bush gana, yo creo que va a proseguir la misma línea de conducta. Y creo, digamos, que lo mismo va a ocurrir en el evento de que gane la elección el Partido Demócrata y la opción Dukakis. No veo razones suficientes para que haya grandes cambios.
Creo, sin embargo, que la administración Dukakis podría cooperar con los problemas de América Latina de un modo más directo y menos indirecto como lo ha hecho la administración republicana, y en ese sentido cooperar también, ¿verdad?, con la consolidación de los regímenes democráticos, que muchos de ellos están asediados por gravísimos problemas económicos. Y si, Producto de la deuda externa, ya, etc. y si triunfara el no. Lo mismo, ¿no? A mí me parece, digamos, que el triunfo del no significa para ninguna de las dos opciones norteamericanas un cambio sustancial de sus planteos frente al proceso chileno. De ningún modo. Incluso yo diría de que para el régimen, digamos, para la administración republicana, un triunfo del no que significara ciertas modificaciones a la Constitución, que a su vez reflejaran una gran mayoría nacional y que lograran trascender las divisiones que hoy día nos separan a dos grandes grupos dentro del país, sería mucho más deseable que el triunfo del sí. Me atrevo a decir, digamos, que más bien, aunque no se ha hecho explícito, hay grande simpatía por un triunfo del no que del sí, en la opinión pública republicana y en las esferas y en las cúpulas de este partido. Yo quisiera brevemente tener la respuesta de ustedes frente a esta misma pregunta de los Estados Unidos y luego pasamos a la Unión Soviética. Bueno, vamos a tratar de ser breve, porque la pregunta no es fácil de responder en pocas líneas, digamos, en pocas palabras. Yo creo que Estados Unidos no es un solo centro de poder. Estados Unidos es, y esa es la virtud a lo mejor de Estados Unidos, varios centros de poder. Ahora, desde mi perspectiva, lo que diferencia o separa en materia política internacional, estamos hablando en eso, no en política doméstica, a los republicanos y a los demócratas, es que en los gobiernos demócratas suele tener mucha importancia el Departamento de Estado, que normalmente, desde mi perspectiva, actúa con exceso de ideologismo y con mucha ingenuidad. Yo creo que la burocracia del Departamento de Estado es culpable de gran parte de los descalabros internacionales que ha sufrido Estados Unidos en los últimos 25 años. En el Asia, y en Europa y en muchas partes, y en Latinoamérica. Cuando gobiernan los republicanos, prevalecen otros intereses más pragmáticos, suele tener mucha influencia el equipo que rodea al presidente, normalmente gente de empresa, gente que conoce las dificultades reales de producir y de hacer marchar un país, y en consecuencia eso hace que la política sea más realista, siempre dentro de este espíritu un tanto ingenuo, un tanto naif, un tanto decimonónico con que Estados Unidos maneja su política externa. Si eligen a Bush, que yo creo que van a elegir a Bush, es una premonición o una presunción. Si eligen a Bush, evidentemente va a haber, en virtud de lo que dije, una mejor predisposición a entenderse con un gobierno resultante del sí. Además, porque se van a dar cuenta cuán correcto y cuán real ha sido este tránsito a la democracia en función de la Constitución. Y porque el país, si ganara el sí, desde mi perspectiva, va a tener un importante desarrollo económico. Y eso le importa mucho a los centros. ¿Cuánto vendes, cuánto produces, cuánto vale tu mercadería y yo comercio contigo? Si ganara el no, bueno, los republicanos van a apoyar esto porque están en la línea de apoyar lo que llaman democracia política. Pero a poco andar, desde mi perspectiva, el retroceso o eventual descalabro del aparato económico del país, la fuga de capitales y una serie de situaciones de confiscaciones eventuales, yo creo que le harían al gobierno republicano que estamos imaginando retroceder en cuanto a su apoyo entusiasta a este gobierno al no. Y a lo mejor en ese caso el país tendría muchas más dificultades para entenderse con Estados Unidos que si ganara el sí. Ahora, por el problema interno que se produciría en Chile desde mi perspectiva, un país debilitado, un país bastante dividido, sabemos que el bloque del no tiene alrededor de 4 o 5 fuerzas divergentes entre sí, entre Boloy y Teitelborn y Patricio Aylwin hay tanta diferencia como entre una pequeña colina y el Monte Everest, digamos, no se parecen en nada, pero ambos están en el no. No en el comando. Bueno, pero están en el no, los dos van a votar que no, manifiestamente, si pudiera Boloy, afortunadamente no vota. Mucha gente que va a votar no. Ahora, en el caso del gobierno demócrata, yo creo que los demócratas van a tender a tratar bastante mejor a un gobierno chileno resultante del triunfo del no, que a uno resultante del triunfo del sí. Y en el caso del sí, si ganara el sí con Dukakis de presidente, que es una idea teórica, hasta que se den cuenta que el sí ha producido un país pujante, un país con un gobierno estable, y en que la fuerza de la realidad y los hechos van a inclinar al gobierno norteamericano a aceptarlo. Ese es mi punto de vista. Yo quisiera preguntarle lo mismo a Araldo, pero además agregarle otra pregunta, y es, en definitiva, ¿los gobiernos norteamericanos, los gobiernos europeos, influyen realmente en nuestros países? ¿Se juegan por algo o aparte de declaraciones no pasan de ahí? Digamos, por ejemplo, concretamente, el triunfo del no
frente a un gobierno como Dukakis va a significar para el gobierno chileno apoyo económico importante o simplemente son apoyos morales Bueno, en buena medida? voy a ir a ese tema. Quisiera primero poner 3 escenarios para que los televidentes tengan claro cuáles pueden ser las distintas reacciones de Estados Unidos. Asumamos que hay un triunfo estrecho del sí, que es una posibilidad. Frente a esa situación, creo que van a permanecer una serie de tensiones que ya han habido bajo el actual gobierno con Estados Unidos, estando en Estados Unidos un gobierno tan conservador como el de Reagan. ¿Por qué? Porque si bien ese gobierno valora el modelo económico interno, se opone a lo que ha sido la situación de los derechos humanos y de un sistema político evidentemente que no es democrático, particularmente porque en este caso el mecanismo es un plebiscito que para los norteamericanos resulta muy ajeno. Ellos están acostumbrados a elecciones libres, competitivas, para que se elijan mandatarios. Y por lo tanto, de partida ahí hay un problema. Entonces, si ganara el sí, creo que va a haber un continuum de entendimiento en el plano económico, pero creo que van a permanecer los obstáculos de carácter político en tanto no se resuelva modificaciones sustanciales de la Constitución que permitan que Chile efectivamente avance en una democracia. Por lo tanto, va a haber coincidencia económica y todavía discrepancia política, a mi juicio. Esté Bush o esté Dukakis. Y creo yo, más tensión con Dukakis porque es una persona que está más comprometida con el tema de la democracia que Bush, estando de todas maneras Bush en esta misma perspectiva, porque entendamos, no, es hoy el gobierno del cual es vicepresidente Bush el que ha impuesto sanciones económicas en diciembre sobre el gobierno de Pinochet. Asumamos que gana el no, de forma clara y reconocida. Creo que eso va a significar la posibilidad que los norteamericanos han estado promoviendo para Chile en lo que eso es su opinión, que es que existan elecciones libres y competitivas en por lo menos un año plazo. Y eso significaría que la tensión en el plano político desaparece en tanto hay elecciones libres, los chilenos son absolutamente soberanos para elegir a quien quiera las opciones que estimen convenientes y por lo tanto tiende a desaparecer la confrontación política y si hay una mantención de una línea económica más o menos como la de ahora, con los ajustes evidentemente que son necesarios, ¿verdad? Particularmente en términos de distribución de ingresos, consumo, etcétera, creo que va a haber una relación de nuevo cordial, amistosa, compatible. Y que en ese contexto pudiera llegar a haber mayor apoyo económico. Pero no hay que hacerse ilusiones. No hay que hacerse ilusiones. Las relaciones internacionales, los países se mueven por sus intereses propios y no por ideología, por muy nobles que sean esas ideologías. Sin embargo, el que Chile sea democrático sí le abre algunas puertas que hasta ahora están cerradas. Esa es la diferencia. Por ejemplo, en Argentina se le han abierto puertas a Argentina, por ejemplo, a España, con Italia. Caso de España, 2.000 millones de dólares en acuerdo de cooperación económica, con Italia 3.000 millones de dólares, que no habían existido obviamente con un gobierno militar en Argentina. Ahora, hay un tercer escenario que es el que a mí me preocupa. Asumamos que gana el no, pero ese triunfo es desconocido. Es decir, que hay una discrepancia entre el gobierno y la oposición, entre los cómputos, ¿verdad?, que tiene el Ministerio del Interior, que no son los oficiales, porque todos sabemos que los únicos cómputos oficiales en Chile son de los colegios escrutadores y el Tribunal Calificador de Elecciones, y los de la oposición. Ahí va a haber una situación de tensión. Y si se juzga en Estados Unidos que ha habido no transparencia, una situación, llamémosla fraudulenta o de confrontación sobre los resultados, eso puede significar que la reacción norteamericana, sea Bush o sea Dukakis, sea dura, de crítica, y que pueda llegar incluso a la posibilidad de algunas sanciones. Pero eso es todo especulación. Bueno, les agradezco mucho la participación en esta primera parte del programa. Luego volvemos con las preguntas de ustedes. Bien, Genaro Montero está preocupado del mismo tema que había mencionado yo, las posibles relaciones con la Unión Soviética. ¿Creen ustedes, Heraldo Muñoz, que se van a reanudar relaciones con la Unión Soviética en el caso del triunfo del no? Yo creo que si es que hay un triunfo del no, hay elecciones competitivas y hay un gobierno de transición a la democracia, creo que es perfectamente factible que ello ocurra. Y yo diría, incluso, creo que es necesario. Creo que las relaciones exteriores de Chile deben ser con el más amplio arco de países. Particularmente un país tan importante como la Unión Soviética. Uno puede estar de acuerdo o en desacuerdo con lo que esos países representan política o ideológicamente, pero es muy necesario para Chile tener un arco amplio de relaciones exteriores con la segunda superpotencia del mundo y particularmente en un país donde hay cambios tan fundamentales como los que vemos en la televisión todos los días con la perestroika y Gorbachov,
hay un proceso de revisión y de autocrítica profundo del sistema económico, del sistema político. O sea, por lo tanto, creo que un gobierno futuro, sea del color que sea, de centro, de derecha o de centro izquierda, lo que sea, debiera, por el interés nacional, restablecer relaciones con la Unión Soviética, y creo yo que va a haber interés por parte de la Unión Soviética de tener vínculos oficiales con un país importante de la subregión sudamericana como es Chile. Y eso creo que va a ser bueno para Chile y va a ser bueno para América Latina en general y para las relaciones exteriores de América Latina en general. La pregunta venía dirigida a Heraldo, pero se la quiero formular también a... La misma pregunta. Sí. Yo brevemente te contesto que mi opinión es que en un mundo tan interdependiente como este, el ideal para un Estado es tener relaciones, si es posible, con todos los países del mundo. A condición de que el país con el cual se tiene vínculos diplomáticos, relaciones comerciales o cualquier otro tipo de vínculo internacional, no pretenda interferir en la política interna. De ese punto de vista, yo creo que incluso si se da la opción sí, a futuro mediano, habría que estudiar muy seriamente la posibilidad de restablecer o reiniciar relaciones con el bloque soviético, con los países socialistas, el bloque soviético, que están cambiando, que están adoptando una postura muy pragmática y a los cuales les interesa también ampliar el campo de sus relaciones internacionales. Así que mi respuesta es que en el caso del no, me parece que tiene razón Heraldo lo que dijo en cuanto a la rapidez con que se produciría este restablecimiento de relaciones. Pero yo agrego, en el caso que triunfara el sí, nuestros expertos en política internacional tendrían que ponerse a trabajar en orden a ver cómo se podría avanzar en cuanto a restablecer relaciones con el bloque socialista. Ya, Oscar, yo quisiera pasar un poco a los países vecinos, fundamentalmente Perú y Argentina, y yo diría dentro de estos dos fundamentalmente Argentina, y mirando un poco hacia el bloque que se ha formado económico o pseudo mercado común brasileño, uruguayo, Sí, argentino, ¿no? Pero me permitiría un comentario sobre, Sin duda. sobre las relaciones con Con la Unión Soviética. con desde la luego. Unión Soviética, con el bloque socialista. Yo creo que son relaciones muy importantes, no solamente por las razones que aquí se han dado, que son absolutamente válidas. Un Estado debe ampliar sus relaciones al máximo de Estado posible, y en eso consiste, ¿verdad?, el tener relaciones internacionales sanas y fuertes, ¿verdad? La trama internacional es importante. Pero creo además que tiene esto importancia a efectos de lo que podríamos llamar una disminución de las tensiones ideológicas que está viviendo el mundo contemporáneo y que deberían encontrar un reflejo en nuestro país. Creo que el mejor símbolo, o uno de los mejores símbolos de ese cambio sustancial, ¿verdad?, que hay en cuanto a la desideologización de las relaciones internacionales, tendría su proyección y manifestación en relaciones con el bloque de los países socialistas. Me parece además de que partidos importantes que representan ideologías vigentes en esos países han sufrido cambios dramáticos en el mundo exterior, y que el solo hecho de que esos mismos países tuviesen representaciones diplomáticas a través de las cuales discurriese información sobre los cambios de cultura y de sociedad que están dados en los mismos, tendría un efecto rectificador de lo que es esta imagen tremenda y terrible del comunismo, del marxismo, el leninismo, con la cual, ¿verdad?, imagen nos asustan cotidianamente hoy día en nuestro país. El mundo ha cambiado en 15 años y esa percepción nos la pueden traer, ¿verdad?, relaciones normales y fluidas con el bloque socialista. Ahora, respecto a la pregunta de los países vecinos. Mira, yo creo respecto de las relaciones con los países vecinos, es evidente que la identidad de regímenes políticos ayuda. Hay un famoso esfuerzo intelectual que hizo Kant hace unos años atrás, ¿verdad?, donde hablaba de la paz perpetua entre sistemas republicanos, enfatizando que el hecho de tener identidad de regímenes políticos crea una relación filial, si se quiere, entre las naciones. Me parece, digamos, que el tener regímenes políticos similares, ingresar a la democracia, cuando hay democracia en Argentina, puede vitalizar los dos regímenes y también, ¿verdad?, cooperar a que un país tan rico como Argentina a lo mejor encuentre en nuestro modelo económico soluciones para salir del estado en que está. Me parece, digamos, que podrían ser muy fructíferas las relaciones con Argentina en el doble campo, político y económico. Bien, Alfonso le pregunta, ¿qué visión creen ustedes que tienen los corresponsales extranjeros del plebiscito?
Heraldo, usted fue observador extranjero en las elecciones de Filipinas. Así es. Pudiéramos ver el carnet, lo podríamos mostrar en la cámara. ¿Cuál es el papel de los observadores? Este es uno de los recuerdos de Lo Filipinas. pudiéramos mostrar, por favor. Está en Filipinas. Lo vamos a mostrar a la cámara 1. Ahora, ¿cuál es el papel de los observadores? ¿Vienen observadores a Chile? Bueno, Lo que se vienen. llama, lo que se entiende por observadores. Así es, vienen muchos observadores internacionales, de hecho van a ser más de 200 entre parlamentarios y miembros de organismos no gubernamentales. El rol de un observador internacional es expresar el interés, la inquietud que tienen los distintos países y entidades sobre un acto electoral determinado. Eso se produce en países, por supuesto, donde hay ciertas dudas sobre cómo va a proceder el mismo acto electoral. Obviamente no hay observadores internacionales en Estados Unidos, en Francia o en Italia. Sí los hay en Filipinas, en El Salvador, en Chile, en Nicaragua. En países, por lo tanto, que están sujetos a una gran tensión. El rol de ellos tiene que ser un rol extraordinariamente profesional, y así fue mi experiencia. Antes de yo partir a Filipinas junto a destacados colegas chilenos, entre que estaban Carlos Figueroa, de la Democracia Cristiana, Andrés Alamán, de Renovación Nacional, y José Miguel Barros, independiente, éramos 4 chilenos los que fuimos a Filipinas, se nos entregaron carpetas antes aquí en Chile con todos los detalles informativos sobre la situación electoral y política en Filipinas. Luego, cuando llegamos a Filipinas, tuvimos la oportunidad de tener briefing, de tener información actualizada sobre lo que estaba ocurriendo, de reunirnos con todos los sectores políticos de gobierno y de oposición, de tener entrevistas con politólogos para ahondar la situación y luego de entrevistarnos con los organismos pertinentes que nos dieron los pases. Para eso, por supuesto, nosotros no teníamos una acción fiscalizadora. Los que fiscalizan son los ciudadanos del país, a través de las propias organizaciones que tengan. El rol nuestro era observar y reportar si es que a nuestro juicio habían habido irregularidades según la propia ley filipina. En este caso, los observadores que vienen a Chile observarán, no van a fiscalizar, lo que fiscalizan son los apoderados de los partidos y informarán a sus respectivas entidades o países si es que hay violaciones de lo que establece la ley. ¿Estos observadores van a poder ir a instalarse al lado de las mesas, por ejemplo? Como cualquier chileno lo va a poder hacer, ¿no? El Ministerio Pero de Relaciones al momento del Exteriores, escrutinio. al momento del escrutinio, Durante la porque- votación no. Exacto, en el momento Durante la votación, del no. escrutinio ellos tienen derecho porque la ley indica Como cualquier que persona. el acceso es libre. No, que el escrutinio es público. además. Así es, el acceso Ya, es público. Cualquiera puede observarlo. El acceso es público y el Ministerio de Relaciones Exteriores ha dicho que no les da ningún estatus oficial, pero que sí ellos tienen el derecho a instalarse al lado de las mesas en el momento que se estén contando los votos. Así es. Ya. Y la pregunta era sobre lo que ustedes opinan, lo que ustedes piensan que opinan los corresponsales extranjeros que nos están visitando. Yo no sé si alguno de ustedes ha tenido algún contacto con ellos. Si me permites, brevemente, yo tuve una experiencia bien interesante. Hoy en la mañana me tocó, en mi calidad de director del instituto, presidir un seminario con corresponsales extranjeros en que se debatió el plebiscito y la transición y la fórmula de transición hacia el plebiscito. Tuvimos unos paneles con participantes a favor del sí y participantes a favor del no. Primera sorpresa para los corresponsales extranjeros, que se debatiera políticamente las dos opciones de una forma tan libre y, diría yo, bastante vehemente en algunos casos. De modo tal que están descubriendo, y voy a dar una opinión personal, que va a ser probablemente rebatida por ustedes, están descubriendo que la presunta tensión, la presunta irregularidad o los presuntos problemas de la situación política chilena y del plebiscito no son tales. Son producto de una cierta campaña que en el exterior se hizo con el objeto de traer a esta gente, que a lo mejor su venida masiva puede generar problemas. Porque bien sabemos que va a haber cómputos paralelos y yo no sé de qué manera quienes van a manejar por su cuenta, por parte de la oposición, estos cómputos paralelos lo van a hacer con absoluta objetividad o lo pueden hacer cegadamente. Pero en definitiva te diría que los corresponsales extranjeros y los observadores que vengan en la calidad que hemos conversado, es bueno que lo hagan porque van a descubrir que este país es muy maduro, que aquí no hay problemas insolubles, salvo quizás entre las cúpulas políticas, y que el sistema electoral es confiable y va a arrojar un resultado transparente, ya sea a favor del sí o ya sea a favor del no. Nos quedan 40 segundos. Por favor, si ustedes quieren dar alguna opinión final, encantado. Bueno, yo creo que la comunidad internacional se va a dar cuenta más que nada de la resolución que tiene el pueblo chileno de recuperar su democracia. Creo que eso es lo más importante, que en contra de todas las adversidades que han existido en estos últimos meses, en contra de las detenciones arbitrarias, de los distintos estándares para el sí y el no, y de todas maneras hay una aspiración de la mayoría de los chilenos de reconciliación, de caminar un camino sin violencia, sin odio, que signifique que en este país se restablezca de una vez por todas la democracia
y podamos construir todos juntos un país para todos. Yo creo que eso es lo A fundamental, eso vamos, la que democracia. va a quedar claro y que los observadores internacionales ojalá se logren percatar. Bueno, yo les agradezco mucho su participación, Gracias a ustedes. especialmente a quienes hoy día, algunos de ustedes tenían muchas actividades importantes previas al plebiscito que realizar y han aceptado venir a este almorzando. A ustedes también muchas gracias y los quiero invitar para mañana, viernes 30 de septiembre. Gloria Stanley conduce el programa Por una buena convivencia entre los chilenos. Invitado Sergio Molina y Hermógenes Pérez de Arce. Hasta pronto. Enseguida presentaremos las noticias de Teletarde y luego les invitamos a ver Selva de Cemento,